Muy buenos días o muy buenas tardes, me presento, yo soy el profe Ben y en esta ocasión les voy a hablar sobre la forma en la cual yo les sugiero que se preparen para la PAES de historia. Lo primero que deben hacer es revisar el temario, ir viendo qué temas se preguntan y cuáles no, para así poder estudiar de una forma un poco más organizada. Esto es bastante importante ya que muchas veces uno piensa que se va a preguntar tal o tal tema y en verdad ni siquiera sale en el temario. Y uno se pone a estudiar esos temas y ni siquiera salen en el temario. Y la verdad que es bastante común que suceda eso. Y claro, para no perder tiempo, o sea, a ver, siempre viene bien saber como por cultura general, según qué cosas, pero si nos vamos netamente a efectos de prepararse para la PAES, es un poco contraproducente estudiar cosas que no se van a preguntar, aunque igual tienen utilidad, ya lo voy a explicar en breve. Por lo cual es muy conveniente, es muy, pero que muy conveniente revisar el temario antes de empezar a estudiar. Ahora, aquí me refiero con que viene bien saber cosas que no se preguntan en el temario, que, bueno, como expliqué en videos anteriores, el temario es esta especie de lista o guía en la cual aparecen los temas que serán preguntados en la prueba. Bueno, ¿para qué viene bien entonces saber cosas que no aparecen en el temario? Resulta y acontece que hay preguntas en las cuales uno puede descartar alternativas por alguna fecha o por alguna situación. Por ejemplo, si te aparece, no sé, em, que Pedro Aguirre Cerda gobernó Chile en el año 1850, tú ya sabes que eso no es así porque Pedro Aguirre Cerda fue desde 1938 hasta 1941, creo. Em, entonces, claro, tú sabes que esa fecha de que supuestamente fue en 1850 está errado. Entonces descartas esa alternativa y sigues las alternativas siguientes. Entonces, claro, ahí descartaste con una información que es externa a lo que se pregunta en el temario. ¿Por qué? Porque en el temario, bueno, al menos en estos últimos años han ido eliminando bastantes cosas, pero en el temario han eliminado preguntas frentes a este periodo desde 1938 hasta 1951, 1952, por ahí. Bueno, en realidad em, han ido reduciendo las preguntas del periodo radical, por lo cual, claro, ahí, bueno, yo para descartar esa alternativa de que Pedro Aguirre Cerda gobernó en los años 1850, yo usé contenido que no aparece en el temario para poder descartar y decir, no, pues Pedro Aguirre Cerda gobernó en el año 1938, no en 1850, así que voy a descartar esta alternativa. Es un ejemplo un poco simple, un poco básico, porque usualmente no preguntan fechas o cosas así, aunque siempre viene muy bien saber fechas, pero era un ejemplo un poco básico, pero bastante gráfico para poder ejemplificar la situación de la cual estoy hablando. Porque viene muy bien saber un poco más de lo que te pide el temario, para este tipo de cosas también. Y porque, claro, si después en la universidad vas a alguna carrera humanista, o quizás no tan humanista, pero con algún ramo medio humanista, bueno, pues también te viene bien saber alguna que otra cosa para llegar un poco más preparado, ¿no? Pero para efectos netamente de la PAES, viene muy bien saber un poco más allá de lo que te preguntan en el temario. Bien, una vez empezaste como ya la revisión del temario, ver qué se pregunta, ver qué no se pregunta. Ahora, la parte más importante, ¿cómo prepararse? Claro, si tú tienes que dar la prueba en julio o junio, no recuerdo bien cuándo era, o si la tienes que dar en noviembre o diciembre, hay tiempo, hay tiempo. Estamos a fines de febrero, así que no hay que entrar en pánico ni mucho menos ponerse nervioso porque, claro, eso nos estresa, nos perjudica y puede condicionar la forma en la que estudiamos, así que para no estudiar sobrecargados, es mejor tomarlo con calma. Sé que es complicado, pero es muy importante tomarlo con calma, con mucha calma. Calma no es lo mismo que desdén o desinterés. No, calma es hacer las cosas que uno debe hacer, vale decir, estudiar, prepararse, pero también descansar y desconectarse, que eso también viene muy bien. Viene muy, pero que muy bien descansar para recargar energía y demás, entonces ténganlo en cuenta también. Ahora, en cuanto a estudiar, en cuanto al tema de la preparación, de adquirir conocimientos como tal, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, ustedes pueden ir y leer libros, libros acerca de historia, que sean libros, cierto, que sean libros que ustedes sepan em, que sean fiables, ya que, bueno, pueden haber autores que quizás mezclen su visión personal con sucesos históricos y demás, y bueno, lean libros que ustedes sepan que son fiables, que son de fiar, porque claro, cuando uno responde la PAES no te van a preguntar, o sea, no tienes que responder
según tu opinión personal o según lo que tú piensas. No, tienes que responder con lo que pasó. Esa es la situación, o ese es el problema, si lo quieres ver así. Que claro, uno muchas veces responde como con el corazón y no con la mente totalmente racional, por ejemplo. Y claro, la PAES te pide eso, que respondas objetivamente hablando con lo que pasó y no con lo que tú crees o con lo que tú sientes. Y claro, muchas veces uno confunde eso y uno ni siquiera se da cuenta que uno lo está confundiendo. Entonces, es complicado, es complicado. Pero bueno, ahora que se los comenté, ustedes son conscientes de que se da esta situación. Bueno, algo es algo. Bueno, retomando el punto. Consulten libros de historia, ustedes también pueden ver videos de historia, hay muchos creadores de contenido que lo explican muy pero que muy bien, con ejemplos, incluso con videos más dinámicos. Claro, hay varios canales en YouTube, si quieren consultar el mío, que yo estaría eternamente agradecido, la verdad, con el apoyo que estoy recibiendo, estoy a full agradecido. Bueno, hay videos disponibles en el canal. La verdad que no son muy llamativos, no son muy bonitos, son como resúmenes generales, pero claro, si los ves, algo se te va a quedar y algo vas a saber de tal o tal periodo. Y a eso súmenle que en cada video que tengo yo en el canal tengo como el PowerPoint. Yo los explico con PowerPoints, con diapositivas, y esos PowerPoints están disponibles en el link que tengo en el comentario fijado. Ustedes mandan solicitud de acceso y les deja entrar y bueno, ahí tienen los PowerPoints para que puedan estudiar. La verdad que no me deja como abrirlo como para todo público, no sé por qué, pero bueno, ahí está. Si quieren consultar los videos del canal, bueno, pues pueden hacerlo. Si quieren seguir consultando este canal, como en marzo, abril, mayo, también iré subiendo nuevos videos de, no sé, la independencia de Chile, el periodo desde 1830 hasta 1900, todo ese periodo, el periodo conservador, luego periodo liberal. Bueno, en sí, desde los años 1800, 1900, iré subiendo en sí lo que se pregunta de la paz de historia, así que si quieren pasarse por aquí, está bastante bien. Bueno, aparte de consultar creadores de contenido y libros en general, ustedes también pueden consultar pruebas de años anteriores y resolverlas. Es bastante importante que uno ejercite con ensayos y con pruebas de años anteriores. ¿Por qué? Porque ahí te vas dando cuenta un poco cómo reacciona tu mente a la hora de ejercer em, como esta concentración que uno tiene a la hora de hacer la prueba. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Uno está 2 horas o 1 hora y media haciendo la prueba. O bueno, dependiendo de lo que te demores, pero es bastante tiempo y muchas veces la concentración de uno dura 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, y si es que, y después uno ya se pone a pensar en otras cosas, uno ya se empieza a cansar. Entonces, claro, hacer ensayos lo acostumbra a uno. A uno lo acostumbra a ponerse en ese tipo de contextos, acostumbras a la mente a ejercer esa concentración y te vas dando cuenta también de cómo son las preguntas. Entonces, el hecho de hacer una prueba oficial de años anteriores te va mostrando también cómo son, en este caso, las estructuras de las preguntas, la redacción. Bueno, puedes consultar con videos. En general en YouTube hay varios videos de resolución de esas pruebas de años anteriores de creadores de contenido, entonces claro, tú puedes ir, resolverla de forma autónoma, esa prueba, no sé, del año 2022, por ejemplo, y luego ir a un video en YouTube de alguien que resuelve esa prueba y ahí vas viendo, por qué está la alternativa y por qué no es esta otra alternativa. Y eso es muy importante, la retroalimentación. ¿Por qué? Porque claro, si vas y, no sé, sacas, por ejemplo, sacas 710 puntos en un ensayo y te equivocaste en unas 15 preguntas, por ejemplo, es como, bueno, 710 ya, igual está bien. Y listo, y te quedas así tal cual. Está bastante bien, a un puntaje muy bueno, no digo que no. Pero a lo que voy es que si quieres seguir mejorando y mejorando y mejorando hasta que tú estimes conveniente, si tienes esas 15 preguntas erradas o incorrectas, en vez de verlas como fallos, puedes verlas como una oportunidad para aprender y ver qué te hace falta mejorar. A esas 15 preguntas que sacaste malas o incorrectas, como lo quieran llamar, puedes ir y ver por qué la tienes mala o por qué es la alternativa A y no es la alternativa C que marcaste tú, por ejemplo. Entonces, claro, eso es la retroalimentación, ver en qué te equivocaste para después mejorar. Y eso sirve muchísimo porque ahí es donde se da el progreso. Cuando tú te equivocas es porque algo no hiciste bien
Si es ausencia de conocimiento, ya sabes que debes investigar y que debes profundizar. Si fue ausencia de concentración, bueno, ya sabes que debes estar más concentrado para la próxima. Y para estar concentrado es complicado, en verdad, porque uno muchas veces se puede distraer con un montón de cosas mientras uno hace la prueba, o mientras uno hace un ensayo, uno se puede poner a pensar en cualquier cosa menos en hacer la prueba. Entonces, bueno, estar concentrado es un poco complicado, la verdad, pero bueno, si es algo que tú puedes mejorar, pues te invito a hacerlo si tú lo estimas conveniente. Bien, ¿qué más? Aparte de consultar pruebas oficiales de años anteriores, también es muy importante que hagas ensayos por tu cuenta. Y esos ensayos, cuando te equivocas en 5 preguntas, 10 preguntas, 15, 20, 25, 30 preguntas, veas qué se preguntó en esas preguntas, valga la redundancia, qué se preguntó en esas preguntas. Porque muchas veces el contenido uno lo puede saber, pero a veces uno no capta bien qué te quiere decir la pregunta. Y sé que suena muy tonto, pero no es tonto. Muchas veces la pregunta apunta hacia una dirección que tú no la estás teniendo en cuenta. Y esto es bastante común, sobre todo en las preguntas donde te ponen un texto de un testimonio de una persona que vivió en las poblaciones callampas, por ejemplo, en las poblaciones callampas. Entonces, claro, la pregunta te pone un texto de esa persona que vivió ahí y, bueno, narra las malas condiciones de vida, etcétera. Y va y la pregunta, no sé, te pide tal o tal cosa. Y claro, uno va y responde esa pregunta con lo que uno sabe y no teniendo en cuenta lo que sale en el texto. Y ese es el problema. Y eso es muy común, ese tipo de preguntas que uno, claro, el texto no está de adorno. El texto no está de adorno. Si está el texto ahí, es porque hay algo en ese texto que uno debe usar para responder la pregunta. Y sé que suena muy obvio, pero no es muy obvio. De verdad que sucede, claro, si vas en la pregunta 44 y ya llevas 44 preguntas respondidas, uno llega ya como quizás más distraído o más cansado. Y a uno se le pueden pasar este tipo de detalles. Y es muy importante ser muy consciente de que si hay un texto ahí, es para que lo tengas en cuenta a la hora de responder. Que sí, que la pregunta puede apuntar a tal o tal dirección, pero esa dirección tienes que combinarla también con lo que sale en el texto, porque si no el texto no aparecería, básicamente. Pero sí, y no solamente en ese tipo de preguntas donde hay un texto y está la pregunta, sino que también en otro tipo de preguntas también pueden darte una descripción de en el siglo XX pasó tal y tal suceso y qué reforma hizo tal presidente. Es como, oye, la pregunta no tiene nada que ver con la introducción del texto, por ejemplo. Puede pasar también. Puede pasar también que la introducción del texto es una especie de previa, un preámbulo, una especie de camino hacia una dirección final, y esa dirección final es una pregunta que quizás no tiene mucho que ver con cómo empezó el texto. Entonces siempre hay que darle mucho hincapié a qué es lo que se está preguntando. Sé que suena muy tonto, pero uno debe cuestionárselo varias veces antes de responder porque de verdad a veces la redacción de exactamente lo que te están preguntando puede confundir o muchas veces cómo empieza el texto o el contenido de la introducción del texto, de la pregunta, puede confundir también. Entonces, por lo mismo, cuestiónense varias veces qué te está pidiendo la pregunta. A veces se puede sacar muy rápido, inferir muy fácil, pero otras veces igual requiere un poco reflexionar o cuestionar hacia dónde va dirigida la pregunta. Así que eso es bastante importante también. Es bastante importante porque uno, bueno, a uno lo pueden pillar desprevenido y bueno, y uno se puede equivocar en algo que uno podría haber hecho bien. Entonces, es muy común, es muy común. Como digo, este consejo o tip que les acabo de dar, sé que suena un poco tonto, un poco obvio, pero no, no es tan raro que suceda, que uno no infiera bien qué te está pidiendo la pregunta y que uno responda mal por lo mismo. Este consejo que acabo de dar no aplica solo para historia, o sea, aplica en general para cualquier tipo de prueba en la universidad o en el colegio o en la PAES lenguaje también, que ahí se da mucho el tema de las preguntas. Por ejemplo, esto, les voy a dar un tip que no tiene nada que ver con historia, perdón, pero cuando les pregunten en lenguaje, en la PAES del lenguaje, cuando les pregunten sobre una inferencia, en la alternativa casi siempre, en las alternativas, las 4 o 5 que sean, en la alternativa siempre va a haber una alternativa que sea de una información textual. Y esa es una trampa, no la marquen.
¿Por qué? Porque si la pregunta te pide una inferencia o te pide evaluar la habilidad 3 de la paz lenguaje, evaluar, si te pide una inferencia y demás, tienes que responder a través de lo que se infiere del texto y no a través de la información textual. O sea, sí, uno tiene que trabajar con la información textual para poder inferir, pero la pregunta te pide una inferencia, no una información textual. Entonces, claro, lo que hacen las personas que diseñan la prueba es que hacen esa trampa, que muchas veces cuando te piden una inferencia o evaluar tal cosa entre las alternativas te ponen de trampa una información textual, que sale textual en el texto. Entonces, claro, uno lo lee y dice, ah, sí, pues esto sale en el texto, ya lo voy a marcar, lo voy a poner. Y eso es una trampa. Bueno, por eso, por lo mismo, esta técnica de replantearse muy bien qué te están preguntando sirve también para historia, pero también para el lenguaje, para el ejemplo que acabo de mencionar. En este caso, de las preguntas que... Es que muchas veces pasa que a uno le piden evaluar o inferir, y entre las alternativas sale una información textual, y claro, es una trampa. Es una trampa. Y yo he caído muchas veces en esa trampa, entonces, claro, por lo mismo les digo. Pero bueno, ya dejando la parte del lenguaje de lado y centrándonos en la parte de historia, una vez viste el temario, empezaste a estudiar, con libros, con videos, y empezaste a hacer ensayos. Ahora, el tema de la constancia. Yo he conocido a bastante gente que dice, no, yo hago un ensayo al día, tres ensayos cada 5 días, todos los días, o uno a la semana. No, no es tan necesario ese nivel de constancia. Depende mucho del caso personal. Si tú te sientes bien haciendo uno todos los días, yo siento que es bastante desgaste eso, pero si tú quieres hacerlo, pues está bastante bien. ¿Cuánto sugiero yo? Yo sugiero que hagas lo que más te acomode, básicamente. Porque si tú sientes que con uno a la semana, por ejemplo, es mucha sobrecarga, puedes hacer uno cada 2 semanas, por ejemplo. Depende de cuánto te acomoda a ti. No hay persona que mejor te conozca a ti mismo que tú mismo, valga la redundancia. Tú sabes cómo estás de ánimo, de energía, de disponibilidad. Entonces, claro, otra persona externa no puede imponerte técnicas o formas u horarios si no conoces de tus necesidades y cómo te vas sintiendo en el día a día, básicamente. Entonces, por lo mismo, la mejor persona para poder organizar eso eres tú mismo o tú misma. Entonces, por lo mismo, hoy perdón, repetí la palabra. Cosas, detalles. Ya, pero por lo mismo, es importante que ustedes se administren a ustedes mismos, valga la redundancia. Pero bueno, ya dejando las repeticiones de palabras, lo más importante cuando uno se va por este camino de hacer ensayos, investigar y demás, lo más importante es mantener la calma y el optimismo. Porque claro, si uno va y hace un ensayo y uno saca 500 puntos, 400 puntos, 600, o el puntaje que ustedes estiman, o estiman, perdón, el puntaje que ustedes estimen que es malo, claro, uno se bajonea, uno se siente mal, uno se siente triste, y el hecho de que uno se equivoque, uno no tiene que verlo con malos ojos, sino que uno debe verlo con buenos ojos y verlo como una oportunidad para aprender. Si uno se equivoca en 20 preguntas, uno debe decir, ya, hay 20 preguntas que debo reforzar, que debo mejorar, y ese contenido de esas 20 preguntas, tengo que investigar más de eso porque no quiero que me pille desprevenido. Desprevenido, desprevenida. Entonces voy a empezar a estudiar más sobre este tema. Creo que ese es como el mejor camino si uno quiere verlo como de una forma más constructiva o positiva. Creo que es el mejor camino como para reducir esas 20 preguntas malas a 12 preguntas malas, por ejemplo. Una técnica bastante buena. Bien, bueno, en general, yo tengo conocidos, amigos, etcétera, que sacaron 992 puntos, 1000 puntos en M1 y demás. Y bueno, tengo un amigo que sacó 992 en la M1, se equivocó solamente en una pregunta, creo, o algo así, no sé. Pero yo veía que él estaba obsesionado con sacar 1000 puntos. O sea, literalmente estaba, no sé, llegaba del colegio y se ponía al tiro a hacer ejercicios de matemáticas y veía un montón de videos en YouTube y estudiaba todos los días un montón. Claro, eso es un punto, eh, es un punto muy desgastante, es un nivel muy desgastante o muy, uy, no sé cómo es la palabra. Bueno, es algo que desgasta mucho, básicamente. Desgasta mucho. No les recomiendo hacer eso. No les recomiendo hacer eso. Que sí, que dio la prueba y le fue muy bien, sí. Pero deben saber también que, claro, todo tiene su costo, su sacrificio. En este caso,
Él está obsesionado con sacar 1000 puntos y bueno, si yo con una puede pasar, pero sacó demasiado buen puntaje, 992 puntos es mucho. 992 puntos es muy buen puntaje, pero lo que voy es que él hizo un montón de sacrificio casi que inhumano para poder conseguir ese puntaje. Y yo lo que les invito es pensar bien cómo van a administrar su tiempo, su energía, su ánimo, su disponibilidad y sus emociones también, que la salud mental em, puede condicionar, por ejemplo, a la salud física y la salud física puede condicionar a la salud mental y bueno, viceversa. En general, cuiden su cuerpo y cuiden su mente y cuiden su alma. Nada, cuiden su mente y su cuerpo porque de eso también puede perjudicar. Pero sí, sean muy conscientes de cómo van a administrar su tiempo. Este caso que le estoy mencionando yo, de este amigo que tengo que estaba literalmente así todo el día así a tope, em, es algo que desgasta, pero claro, para él no era tanto un desgaste porque para él era una meta de vida llegar a esos 1000 puntos. Y a él le apasionaba mucho la matemática y bueno. Él sigue, está estudiando algo relacionado a eso, entonces, bueno, es entendible. Es algo que le apasiona, entonces, claro, quizás no era tanto un desgaste. Entonces, bueno, si para ustedes es una especie de pasión o es algo que les gusta, bueno, quizás ahí sí pueden ir subiendo la intensidad del estudio. Como les digo, ustedes son la mejor persona para administrar el tiempo que posean ustedes, la disponibilidad, el ánimo. No hay mejor persona que administre el tiempo de uno que uno mismo, básicamente. Las emociones de uno mismo, la disponibilidad. Entonces, los invito a eso, a que reflexionen cuánto tiempo van a dedicar a tal y tal cosa, porque la organización es la clave. En la organización siempre pueden surgir imprevistos y es normal. Quizás uno vive con un hermano pequeño, no sé, eh, uno puede tener una mascota, pueden surgir imprevistos, algún accidente, alguna situación particular, etcétera. Entonces, claro, esos imprevistos que se van dando, o que uno tenga que ayudar a algún familiar, o que uno tenga que salir así de la nada, todas esas situaciones que se dan cuando uno convive con más personas o con animales, por ejemplo, son situaciones que son imprevistos que em, perjudican a tu organización, por lo cual, si algo no sale como tenías eh, planeado que pasara, no te sientas frustrado o frustrada, porque es normal que sucedan los imprevistos y uno no se debe frustrar por lo que uno no puede controlar. Uno debe enfocarse en lo que uno sí puede controlar. ¿Y qué uno puede controlar? Bueno, uno lo que sí puede controlar es si uno se establece, por ejemplo, una organización de que ya tal día, el miércoles, voy a hacer tal cosa. Si te propones hacer 10 cosas, que hagas unas 7 cosas u 8 cosas, ya es mucho y está muy, pero que muy bien. Y si esas otras dos cosas no las hiciste porque surgió algún imprevisto o lo que sea, o porque simplemente no te dio el ánimo, porque te cansaste de más, que quedaste muy cansado o muy cansada de la actividad que hiciste anteriormente, bueno, está bastante bien también. Proponerse hacer cosas y hacer 6 cosas de las 10 que te has propuesto, 7 o solamente 4 o 3 ya es muchísimo mejor que no hacer nada, por ejemplo. Hacer solo 3 cosas de las 10 que te has propuesto es mucho mejor que no hacer ninguna, por ejemplo. Entonces, quiero que tengan en cuenta eso también. Ahora, en cuanto a adquirir conocimientos de historia como tal, les quiero recomendar muchísimo esto de ir y ver las retroalimentaciones de las pruebas en general. No sé, en el canal tengo la resolución de la prueba de admisión 2024 y de admisión 2025 en historia. Pero claro, en muchas instancias mi análisis quizás no es el más detallado o quizás no hago demasiada explicación o contexto de por qué es esa, porque claro, yo lo que podría hacer en cada pregunta es ir y estar 3 minutos hablando del contexto histórico de esa pregunta y explicar por qué es esa, y quizás en vez de 3 minutos estoy solamente 50 segundos o un minuto. Y digo, ya, tal respuesta es tal porque la A no es porque pasó tal cosa, la B no es porque pasó tal cosa, la C no es porque pasó tal cosa, entonces la D por descarte y también porque la D efectivamente tal suceso pasó en tal año. Entonces, esta es la respuesta correcta. También tengan en cuenta que en el enunciado pide tal pregunta. Bueno, en sí, ese es como el análisis que hago yo en las resoluciones. Si quieren consultar las resoluciones en el canal, bueno, pueden pasarse por ahí y yo los recibo con los brazos abiertos. La verdad, yo estoy a full agradecido con el apoyo que me están dando, la verdad. Pero bueno, ¿qué más quiero comentar? Ah, por cierto, en las resoluciones hay veces que cuando yo no sé una pregunta, yo digo, oye, no sé. No los voy a engrupir o decir, no, sí, esta es por tal y tal cosa. No, yo no voy a hablar de cosas que no sé. Así que tranquilos con eso, tranquilas con eso, que no, no,
No voy a decir cosas que yo sé que no son así o que tengo demasiadas dudas. De hecho, yo siempre, cuando tengo dudas sobre alguna fecha, digo la mítica frase de tómenlo con pinzas, que es una frase meme del canal, pero bueno, detalles. Pero sí, si quieren consultar las resoluciones del canal, bueno, ahí están disponibles. Y si quieren consultar otras resoluciones de otros canales, también están ahí disponibles. De verdad que en YouTube hay creadores de contenido muy buenos que explican bastante bien en todos los temas relacionados a historia, historia de Chile, explicación de preguntas PAES. Bueno, hay bastante contenido a la mano. Es decisión de ustedes ver cómo lo organizan, sus tiempos, qué tantas veces a la semana estudian. Es decisión de ustedes y es también trabajo de ustedes. Yo lo que puedo hacer en este caso es facilitarle material de estudio mediante la creación de videos en este caso y los videos que ya tengo disponibles en el canal. Yo lo que puedo hacer también es facilitarles los links de los PowerPoint que uso en los videos del canal que están en el comentario fijado en la descripción. O sea, en el comentario fijado abajo de la descripción. Eso. Perdón, a veces me trabo al hablar. Yo lo que puedo hacer también es facilitarles la resolución de alguna consulta. Por ejemplo, no sé, hay gente que me escribe al correo, al Instagram y yo, bueno, ahí voy y les respondo también. Bueno, yo lo que puedo hacer es eso, en verdad. Yo lo que puedo hacer es eso. Y también apoyo anímico, que hay gente también que me escribe porque, bueno, se siente algo agobiado, frustrado, lo que sea. Yo estoy ahí para ayudarles. De verdad que yo estoy muy, pero que muy agradecido con todo el apoyo que me han dado, así que muchísimas gracias por eso. De verdad, los quiero mucho, los quiero mucho. Bien, para cerrar este video de mejorar la paz de historia, aparte de ir y, bueno, consultar videos y consultar libros y demás para poder aprender, hallen también o encuentren sus propias formas de estudio. Hallar digamos, tu técnica más cómoda para estudiar es muy importante porque, claro, tú la vas a encontrar esa técnica, tú te vas a casar con esa técnica y probablemente te va a servir mucho para la universidad o para la institución de educación superior a la cual vayas a entrar después, si es que planeas hacerlo, te va a ayudar mucho. O si quieres de forma autónoma también aprender alguna cosa por tu cuenta, también te va a servir mucho. Es muy importante conocerse a uno mismo o a una misma. em, y hallar esa técnica exacta en la cual tu cerebro se siente más cómodo para aprender, en este caso, porque uno no aprende igual para todas las cosas. Por ejemplo, hay conceptos que si te generan más interés, uno los aprende más rápido, y hay conceptos que quizás a uno no le genera mucho interés y uno los aprende más lento. Entonces, claro, ahí ya es un tema de gustos, pero por lo mismo, para saber cómo funciona como el cerebro de uno o la mente de uno a la hora de aprender, es muy importante conocerse a uno mismo a la hora de ir y estudiar. Y por lo mismo, para hallar la forma más eh, cómoda para uno mismo a la hora de estudiar, es la práctica, probar técnicas de estudio. Y ahí, bueno, vas viendo qué te acomoda más. Hay gente que ya tiene muy claro cuál es su técnica de estudio, hay gente que quizás no lo tiene muy claro. Y bueno, hallar tu técnica de estudio también es muy importante si quieres organizar bien tus tiempos y demás, y si quieres mejorar tu país de historia, que es como el objetivo de este video. También es algo muy importante, hallar tu técnica de estudio. Y bueno, en YouTube en sí, no solo de creadores de contenido de aquí de Chile, sino que de otros lados también hay bastantes creadores de contenido que hablan de técnicas de estudio. Bueno, hasta el método Pomodoro creo que se llama. Hay varios métodos y bueno, ahí ya depende de lo que le acomoda a cada uno, pero eh, hay métodos que son bastante útiles, otros que quizás no tanto. Hay gente que aprende mediante muchos estímulos visuales, mediante imágenes, mediante colores. Hay gente que aprende a través de la repetición. Hay gente que aprende a través del oído, de oír a alguien diciendo tal información. O hay gente que aprende de las dos, incluso las tres, o de cualquiera, o de ninguna. Entonces, el aprendizaje es muy variado según qué persona. Entonces, claro, es muy importante que ustedes hallen la forma en la cual ustedes aprenden mejor. Bien, creo que este sería el camino más adecuado para mejorar tu país de historia. Creo que no se me ha escapado ningún punto. Em, no, no se me ha escapado ningún punto, ahora que hago memoria. Em, nada, quería agradecerles un montón por el apoyo, la verdad. Em, Me es muy grato ayudarles y que, bueno, si me hacen consultas y más, siempre les respondo con toda la buena voluntad del mundo porque de verdad estoy
muy agradecido por esta oportunidad que me están dando de poder enseñar y ayudarles, la verdad que me hace muy feliz. Así que nada, espero que este video les haya sido de utilidad, aunque sea un poco. Nos vemos en la siguiente ocasión, espero que tengan un muy, pero que muy bonito día y un abrazo. Espero que estén teniendo bonita semana también, o un buen mes en general, un muy lindo mes con todo el ánimo del mundo ahora en marzo. Bueno, hay gente que tiene que entrar al colegio y demás, y bueno, compaginar colegio con estudiar para la paz, la verdad que puede llegar a ser bastante desgastante, entonces muchísimo ánimo para aquellas personas, muchísimo ánimo para aquellos que se tomaron el año y tienen que ir estudiando de a poco y estos meses, bueno, también son meses de bastante presión, entonces muchísimo ánimo para ellos también. En la descripción tengo la cuenta, la cuenta de Instagram del canal, también mi cuenta personal, mi correo por si me quieren contactar por ahí. Mis libros también, mis 13 libros disponibles también en la descripción. Y nada, un abrazo, los quiero mucho y espero que estén muy, muy bien. Chau, chau.